Muy buenos días, mi nombre es Joel Martínez y en esta oportunidad, junto con mi compañera Carla, le vamos a hablar de lo que es el ácido nítrico. Soy parte de la comunidad estudiantil de la Universidad del Zulia, estudiante de Ingeniería Química, el cual en esta oportunidad, como ya les dije, les vengo a impartir conocimientos sobre aplicaciones, usos, efectos sobre la salud, medio ambiente y materiales, procesos de todo lo referente al ácido nítrico. Muchas gracias. ¿Qué es el ácido nítrico? El ácido nítrico es un ácido fuerte, corrosivo y de vapores sofocantes. La molécula es la que se puede observar en la imagen en la parte superior derecha. Está formado por dos iones, el ion nitrato y el ion hidronio, los cuales marcan un enlace iónico, el cual es importante ya que determina la fuerza del ácido. Es más común encontrarlo en sales que de ácido, debido a la alta reactividad que posee frente a muchas sustancias. Es un líquido incoloro o amarillento que puede llegar a tomar coloraciones rojizas si contiene suficiente cantidad de dióxido de nitrógeno disuelto. Propiedades generales. Están las propiedades físicas y las propiedades químicas. El ácido nítrico tiene unas características que lo hacen único. Entre las físicas se puede mencionar que de manera industrial se encuentra en estado líquido y dependiendo de su concentración e impurezas presentes tendrán una coloración desde sin color alguno hasta pasar por amarillo o rojo. De amarillo a rojo. Olor fuerte a acre. En cuanto a su masa molar y densidad, puntos de fusión y ebullición son los valores que vemos allí. Masa molar 63,01 gramos sobre mol, densidad 1,5129 gramos sobre centímetros cúbicos, punto de fusión menos 42 grados Celsius, punto de ebullición 83 grados Celsius. Es completamente soluble en agua y forma un azeótropo al tener un 69,2% en concentración de ácido. Se descompone por el calentamiento formando agua, oxígeno y dióxido de nitrógeno. Este comportamiento hace difícil la determinación de muchas de sus propiedades. Propiedades químicas. Es un ácido fuerte, muy oxidante, sin embargo, en una disolución diluida, esas características desaparecen, dando lugar a una naturaleza de actuar como base o ácido. Nitrata muchos compuestos orgánicos, presenta una sola disociación. Muy concentrado, ataca metales nobles como el cobre y la plata, aunque ya el oro ni el platino los puede atacar, a menos de que sea en agua rígida, en una composición de ácido clorhídrico y ácido nítrico. Sus reacciones son con compuestos como cianuros, carburos y polvos metálicos y pueden ser explosivos. Riesgos. Entre los riesgos están los efectos que ocurren en la salud, en el medio ambiente y en los materiales. En cuanto a la salud, el ácido nítrico es una sustancia muy corrosiva e irritante para los ojos, piel, tracto respiratorio y tracto digestivo. En caso de exposición sin protección, puede ocasionar quemaduras en las mucosas, dificultades respiratorias, lesiones de tejidos, entre otros. En cuanto al medio ambiente, las personas en las ciudades están expuestas a concentraciones bajas de ácido nítrico por causa de las lluvias ácidas que barren de la atmósfera. La fuga de ácido nítrico puede formar vapores de óxidos de nitrógeno. No es una sustancia combustible, pero promueve la combustión entre otras sustancias, específicamente en contacto con ciertos metales y puede formar hidrógeno que ocasiona entonces el riesgo de explosión. En cuanto a los efectos en los materiales, esta sustancia disuelve la mayoría de los metales. Algunas de las consideraciones con respecto a la seguridad son las mostradas en la imagen superior derecha, como botas, máscara, lentes de seguridad, entre otros. También se tiene que, según la norma americana, en el rombo de seguridad, el azul, su nivel de riesgo es mortal, el rojo no es inflamable, amarillo es inestable en caso de calentamiento y por último el blanco, su riesgo específico es que es oxidante.
Aplicaciones. El ácido nítrico es uno de los ácidos más importantes desde el punto de vista industrial, ya que se emplea en muchos sectores para la fabricación de otros compuestos. Por su acción oxidante se emplea en muchos procesos y por la acción nitrante en la industria de los colorantes, ejemplo para la obtención de la anilina. En la industria del acero se usa en baños limpiadores y para reblandecimiento del acero inoxidable. Es empleado, en algunos casos, en el proceso de pasivación de los materiales, como los metales. También se usa para comprobar el oro y el platino, ya que estos metales no son afectados por las propiedades del ácido nítrico. El uso principal del ácido nítrico es en la fabricación de nitrato de amonio. Para la industria de fertilizantes. Tan es así que aproximadamente el 80 a 85% de la producción del ácido nítrico se destina a fertilizantes, en los cuales se ocupa una concentración del 50 al 60% de ácido nítrico para su manufactura. También se utiliza en las industrias productoras de nitrobenceno, ácido oxálico, adípico, lisérgico, glutámico, y aproximadamente un 25% de la producción de ácido nítrico se consume en la elaboración de explosivos tales como trinitrotolueno, nitrocelulosa, nitroglicerina, y en la industria de la goma se usa como reactivo para fabricar goma sintética y como solvente para compuestos de goma vulcanizada. La mayoría de los métodos para la recuperación de uranio, tales como el intercambio iónico y extracción por disolvente, usan ácido nítrico. Como se puede observar, este es un compuesto con una infinidad de aplicaciones. Aquí se mencionan algunas de ellas o las más relevantes. Proceso de fabricación industrial del ácido nítrico. Este es un proceso que tiene más de un siglo en vigencia, al que se le han hecho una que otra modificación. Método de Ostwald. Casi todo el ácido nítrico que se produce en la industria se obtiene por el proceso de Ostwald, el cual está basado en la oxidación catalítica del amoníaco. Proceso patentado por Wilhelm Ostwald en 1902, como allí se puede observar. Una planta de ácido nítrico puede trabajar con la misma presión en la etapa de reacción y de absorción, que es la llamada Single Pressurized Process, o con una presión media en la presión y en la primera y alta y en la segunda, que es la Double Pressurized Process. Cada opción de modo de presión simple o presión doble tiene distintas características, las cuales se irán abordando más adelante. En cuanto a los catalizadores, estos pueden ser de platino, rodio o paladio. Método de Ostwald. El método de Ostwald también lo podemos trabajar a partir de lo que es la oxidación catalítica del amoníaco. La primera etapa del proceso de oxidación catalítica del amoníaco, en el cual es necesario amoníaco y aire como materias primas. Sin embargo, antes de entrar al reactor, estos compuestos tienen que pasar por una serie de operaciones previas. Para el aire, se requiere que pase por las siguientes etapas: filtración, compresión, calentamiento, filtración nuevamente y por último, mezcla. Y para el amoníaco se requiere que pase por las etapas de vaporización, filtración y mezcla. La mezcla generada de amoníaco y aire debe tener un 10.2% de amoníaco. Esta proporción maximiza la formación de óxido de nitrógeno y el resto es aire. Generalmente se proporciona una cantidad en exceso de aire en relación con la cantidad estequiométrica con el fin de controlar la inflamabilidad de la mezcla de reacción y para proporcionar una cantidad adicional de oxígeno para subsiguientes reacciones de oxidación. ¿Sí? ¿Qué sucede con esta reacción? Cuando la mezcla de amoníaco y aire entra al reactor catalítico y se pone en contacto con el catalizador, ocurre una reacción muy rápida, exotérmica, en la cual se da la formación del monóxido de nitrógeno, que tiene una alta selectividad. Las condiciones típicas
de operación son una temperatura entre 820 y 950 grados Celsius, una presión entre 1 y 12 bar, y en cuanto al catalizador se tiene una proporción de platino y rodio de 90-10 y de platino, rodio y paladio de 90, 5 y 5. Esto en el caso de tener los tres tipos de catalizador presentes. El método de Ostwald también se puede trabajar por una oxidación del óxido nítrico, ¿sí? ¿En qué consiste? En esta etapa comprende la oxidación del óxido nítrico. Lo que sucede es que el gas efluente del reactor de oxidación catalítica, el cual tiene entre un 10 a un 12% de óxido de nitrógeno, se enfría hasta unos 150 hasta 200 en un intercambiador de calor. ¿Qué pasa con ese calor? El calor que se genera se emplea para producir vapor y posterior potencia eléctrica en la turbina. Allí podemos observar el intercambiador de calor y lo que le sucede, ¿sí? El calentar el aire que se alimenta la oxidación del amoníaco y aumentar la temperatura de los gases efluentes de la torre de absorción. El condensador, en el condensador se alcanzan temperaturas entre 40 y 50 grados Celsius y se convierte el 50% del monóxido de nitrógeno en dióxido de nitrógeno, que está en equilibrio con su dímero, como allá aparece en la reacción en equilibrio, según la reacción que se puede observar. En esta etapa, ¿qué ocurre en esta etapa? Va a haber la ausencia de catalizadores. Va a haber una alta dependencia de la temperatura y de la presión del proceso. Y en un resumen se opera a bajas temperaturas y altas presiones para garantizar una buena conversión y producción del dióxido de nitrógeno dentro de un tiempo de reacción mínimo. ¿Sí? Como allí aparece. Perfecto. Método de Ostwald, absorción del dióxido de nitrógeno. En esta etapa la corriente a la salida del condensador se bombea hasta el fondo de la torre de absorción, mientras que el agua desionizada se alimenta a contracorriente. También se introduce una corriente de aire en la columna para oxidar el óxido de nitrógeno que no se ha convertido en dióxido de nitrógeno. La reacción de oxidación ocurre entre los platos de la columna, mientras que la reacción de absorción tiene lugar en los platos. De forma corriente se obtiene una disolución acuosa por fondo de la columna entre 55 y 65% de ácido nítrico. La concentración de ácido puede variar entre 30 a 68% debido al azeótropo formado con el agua. También depende de la temperatura, presión, número de etapas de la columna de absorción y la concentración de óxido nítrico a la entrada de la torre. ¿Sí? Para maximizar el rendimiento, la temperatura se mantiene a unos 50 grados Celsius y la presión está elevada entre 9 a 10 atmósferas. La absorción del dióxido de nitrógeno en agua para formar ácido nítrico tiene un rendimiento del 99,9%, por lo que el rendimiento global a partir del amoníaco fluctúa en torno al 95% y se consumen unos 300 kilogramos de amoníaco por tonelada de ácido nítrico. Concentración del ácido nítrico por destilación. Para concentrar el ácido nítrico se necesita realizar una destilación extractiva con la ayuda de un deshidratante que se ligue mejor con el agua. ¿Sí? Que se ligue mejor con el agua. En este caso se utiliza ácido sulfúrico, ya que es el producto más económico y es realmente efectivo. El ácido nítrico que se obtiene en la columna de absorción es de 60 a 68%. Para llegar a una concentración del 98%, el ácido nítrico pasa por la parte baja de la columna de destilación, que allí se muestra,
de fierro silicio. El ácido estará en contacto con serpentines, calentando este vapor a una temperatura de 120 grados Celsius. Para mantener el ácido en forma de vapor. Dice, los vapores de ácido nítrico ascienden por la columna y entran en contacto, como ya los dije, y se deshidrata, el cual se deshidrata, obteniéndose vapores de nítrico concentrado en la parte de arriba, y dichos vapores pasan por un refrigerante para condensar los vapores y así obtener el ácido nítrico al 98% en estado líquido, recogiéndolo en un tanque de acero inoxidable para ser bombeado a los tanques de almacenamiento. El ácido sulfúrico sale por debajo de la columna con una concentración del 75% y se condensa de nuevo por medio de una evaporización de agua entre unos 300 a 325 grados Celsius, para luego volver a obtener el ácido sulfúrico al 98% y recircularlo a la torre de destilación, ¿sí? Como allí aparece el producto final, entonces es ácido nítrico, correcto. Ahora tenemos lo que es el proceso general. Como pueden observar de manera general, el diagrama de proceso comprende 4 fases. La fase 1, que es la oxidación catalítica del amoníaco, que es el recuadro en agua marina que se observa en el diagrama. La fase 2 es la oxidación del óxido nítrico, que es el recuadro naranja en el diagrama. La fase 3, que es la absorción del dióxido de nitrógeno, que es el recuadro verde. Y por último, la fase 4, que es la concentración del ácido nítrico por destilación extractiva, que es el recuadro turquesa. ¿Sí? Ok, correcto. Proceso de fabricación industrial del ácido nítrico en Venezuela. Planta de ácido nítrico en Venezuela. En Venezuela, la producción del ácido nítrico se encuentra en el complejo petroquímico Hugo Chávez, en El Morón, ubicado en las costas del estado Carabobo, en las cercanías de la población de Morón. Este complejo inició sus operaciones en 1956. Su producción es de 61.000 toneladas métricas anuales de ácido nítrico al 53% y de concentración y 9.900 toneladas métricas anuales de 98% de concentración. Esta sección pertenece al departamento de nitrogenados, ¿sí? en el cual se tienen los procesos de presión dual y a presión única. Los catalizadores utilizados son platino, rodio y paladio, y la relación puede variar. Las materias primas utilizadas son amoníaco y aire. En general estas condiciones de entrada son: para el amoníaco, este debe estar en estado gaseoso y puro, ¿sí? Y para el aire, entonces debe estar enriquecido con oxígeno para favorecer. Planta de ácido nítrico en Venezuela con un proceso de presión simple. En este proceso comprende las 3 primeras etapas en las que se abordaron anteriormente. Sin embargo, tiene algunas consideraciones. La oxidación se lleva a cabo a la misma presión que la absorción, por lo que no se requiere ningún compresor de gas nitroso, y el modo de operación permite que se trabaje a media o alta presión. El catalizador, a medida que transcurre el proceso de manera ininterrumpida, se va desgastando y solo se puede recuperar el 80% del mismo. En este modo de operación existe una pérdida del 3.8 más rápido que el de presión doble si se comparan ambos modos. Y por último, este proceso permite un 10% más de recuperación de energía al no requerir el uso del compresor de gas nitroso. En el diagrama pueden observar los recorridos en las diferentes operaciones del proceso. Del amoníaco
líquido, que es el que transcurre en verde en el diagrama, el aire en naranja, los productos en marrón y la corriente de reciclo en azul y el ácido nítrico en celeste. Como producto final. El ácido nítrico es el producto final del diagrama. Planta de ácido nítrico en Venezuela, pero con un proceso de presión doble. ¿En qué consiste? En este modo se obtienen tres primeras etapas. La absorción se lleva a cabo a mayor presión que la oxidación. Un compresor de gas nitroso aumenta la presión desde el inicio del proceso hasta el final. En cuanto al catalizador, este tiene una mayor vida útil en este modo, lo cual supone una reducción en los costos. Sin embargo, existe un mayor costo de inversión debido al mayor volumen que se requiere para los tanques que operan a baja presión. Bien, una ventaja es que si se requiere un ácido nítrico fuerte entre un 60 a un 65%, se puede concentrar más en la torre de absorción por tener posibilidad de utilizar alta presión. Y por último, se tiene una menor recuperación de energía que en el del proceso a presión simple. En el diagrama se pueden observar las diferentes diferencias, valga la redundancia, entre los procesos y a su vez los recorridos en las diferentes operaciones. Del amoníaco líquido en el diagrama representa el color verde. El aire representa el color naranja, la corriente de reciclo en azul y el ácido nítrico en celeste como producto final. Muchas gracias.